Buen día, mi nombre es Alejandra Salazar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la materia Sujeto Comunidad e Interacción Social, con la tutora Tiffany Aponte del grupo número 13. La presentación la llamé La mujer como figura de vulnerabilidad. La problemática a tratar será la de construcción de identidad a partir de las violencias físicas o simbólicas. Me enfoqué en la violencia contra la mujer en tres ámbitos. Por ejemplo, cuando obligan a las mujeres a prostituirse, cuando hay violencia física o simbólica. Por ejemplo, en la violencia simbólica, cuando en el matrimonio el hombre no le permite a la mujer desempeñarse laboralmente o cuando no le permite tener relaciones sociales y este tipo de cosas. En la ubicación geográfica, en este caso, no se especifica un lugar en concreto, ya que en mi contexto cotidiano cercano no conozco de casos específicos, de casos concretos, y segundo, por temas de no revictimización, no se expondrán casos concretos, por lo que también en las imágenes se presentarán de la web debidamente citadas y una de autoría propia. Entonces, para el análisis de la problemática, aproximadamente de 40 millones de personas en el mundo su empleo es el trabajo sexual y el 80% son mujeres o niñas y gran parte de estas tasas son obligadas muchas veces por trata de blancas o la misma familia las prostituye desde muy pequeñas para sacar provecho sexualmente pues de su cuerpo. Esto se le atribuye básicamente a grandes y pequeñas redes de tráfico de personas, pues para ganar dinero de ellas. También esto depende de la pobreza extrema en las que viven las familias y usan a sus hijas, nietas, sobrinas, etcétera, para sacar dinero por medio de la prostitución. La violencia física se presenta en cualquier estrato, país o grupo social y pues esta se debe casi siempre a los patrones de creencia que se les da a los niños. Muchos de ellos crecen en ambientes de violencia y esto va de generación en generación. Por lo que pues normalmente las mujeres tienden a naturalizar estos hechos, sienten que tienen que soportarlo por el amor a su esposo, a su familia, a sus hijos, porque piensan pues que el matrimonio, pues como ha sido tradicionalmente algo para toda la vida y que pues es como una condena ya para muchas de las mujeres, entonces pues muchas prefieren quedarse en esas situaciones de violencia doméstica, de violencia sexual, etcétera. Bueno, esto sucede pues en todo el mundo, pero en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica es muy marcada esta situación, estas tradiciones. Se tiende a normalizar esto pues por tradición y porque las autoridades en pocas ocasiones abordan estas problemáticas como deben ser. Muchas veces hasta terminan en feminicidios o en asesinatos de las mismas familias. La violencia simbólica se presenta desde un concepto más enraizado en el capital cultural, en la acción pedagógica. Desde estos ámbitos se presenta lo que Bourdieu llama el hábitus, que pues la sociedad normaliza este tipo de actos porque en este caso las autoridades no toman cartas en el asunto y por las mismas tradiciones, por los mismos patrones de conductas, de comportamientos, esto se convierte en personalidades que pues ya son normalizadas o que no se les presta mucha atención. En el impacto social y familiar, las tres problemáticas afectan a las mujeres y a la familia, son como una sola. Eh, los hijos ven y afrontan estas situaciones de violencia de pequeños y no pueden muchas veces hacer nada por sus madres, pero en cuanto crecen se repiten estos comportamientos que se convierten en personalidades algo normalizadas en casa y por los medios de comunicación, por las autoridades que minimizan la gravedad de los problemas. Las mujeres se quedan sin un espacio social en donde puedan compartir su vida normalmente, les es prohibida la vida social por sus maridos en la violencia y por la sociedad y los medios de comunicación que infunden estereotipos pues sobre las trabajadoras sexuales, condenándolas a nunca merecer tener amigos ni una relación sentimental por el trabajo que además se les es muchas veces obligado a desempeñar.
En el factor económico de impacto emocional, pues las mujeres trabajadoras sexuales viven en una pobreza extrema, que si bien son obligadas a trabajar, sienten que tampoco tienen otra opción de ganarse la vida y así se les va educando de manera inconsciente. En la violencia física, pues el factor económico es variado, ya que estas situaciones ocurren en familias ya acomodadas, adineradas y hasta en otras en una condición de pobreza. Las mujeres viven en constante desequilibrio emocional, esto sí se presenta pues obviamente así sea en la violencia física, en la violencia simbólica, aunque muchas veces en la violencia simbólica pues como esto ya va siendo algo aceptado, naturalizado y las mujeres están inconscientemente educadas en estos patrones de educación desde el capital cultural, desde la acción pedagógica, esto ha sido inculcado. Entonces muchas veces las mujeres tienen un desequilibrio emocional donde no saben ni siquiera qué está bien, qué está mal, no saben quiénes son, piensan que no tienen un valor como mujer, se sienten inferiores porque la sociedad ha sido influenciadora en en este tipo de situaciones, de problemáticas. Y como ven que a muchas mujeres les pasa y que no hay una solución por parte de, pues obviamente, ni de su familia, porque si es en la violencia simbólica o física, es de quien deviene esta violencia, estas situaciones. De la sociedad, hasta las madres muchas veces les dicen que acepten estas situaciones porque qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con su familia, se van a quedar en la calle. Entonces se les sigue metiendo como se les sigue mentalizando de que ellas no sirven para nada, de que no van a poder salir adelante solas y este tipo de cosas. Entonces pues se siguen repitiendo estas situaciones como lo mencionamos aquí. En mi contexto cercano sigue habiendo mucha discriminación de género. A las mujeres les es robada su identidad, es cosificada como un objeto sexual, como algo sin gran valor, débil. Se intentan superar estas acciones erróneas, pero es difícil cuando quien lo normaliza es el mismo capital cultural, como antes lo mencionaba, y ve más importantes otras preocupaciones, el valor sobre la identidad y la mujer, y el valor de la mujer y la eliminación del poder de dominio hegemónico sobre la mujer no es tomado con la importancia que se merece, porque esto se ha naturalizado, ya es algo que como lo menciona Bourdieu en el concepto de hábitos, es algo que se vuelve un hábito, algo que se repite normalmente, eh, y algo pues con lo que, como si fuera una enfermedad que no tiene cura, es algo con lo que piensan que tienen que aprender a vivir, porque pues o viven ellas infelices o viven infelices para siempre sus hijos, entonces prefieren sacrificarse muchas veces, pues así es como lo ven muchas mujeres en estas situaciones, prefieren sacrificar su cuerpo en la violencia cuando las obligan a prostituirse porque piensan que ya no sirven para nada, que no podrán salir de estas situaciones, que no tienen las capacidades, las fortalezas y el valor para salir adelante, para estudiar, para trabajar, para tener un nuevo comienzo, una nueva familia, eh, una nueva relación sentimental. Entonces, la sociedad, bueno, el capital cultural, el capital educativo, la acción pedagógica no ayuda mucho en estas situaciones porque si bien en la acción pedagógica es donde se enseña, es donde se le educa a los niños, a los adolescentes de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se tiene que desechar, de lo que ya se tiene que aceptar y lo que no está bien. Entonces, pues los medios de comunicación también influyen mucho en esto, porque
pues los medios más reconocidos presentan lo que, pues como quien dice, lo que les conviene, ¿cierto? Porque pues van más que todo como hacia el morbo, como hacia lo que esperaría ver la gente, no hacia la verdad, no van a preguntarle a la mujer violentada que, bueno, a usted qué fue lo que le pasó, cuénteme su versión. No se van a preguntarle al esposo, cuénteme su versión, porque usted maltrata física y psicológicamente a su esposa, porque no la deja salir, porque sí, o sea, no influyen positivamente, sino negativamente, y podrían hacerlo positivamente ya, o sea, eh, escuchando a las mujeres, haciéndole saber los medios por los que puede ella ser atendida, las rutas de atención. Esto es importante, es una manera de ayudar a las mujeres, de cerrar la brecha de estas problemáticas, informarle a la mujer de lo que vale, del valor que tiene, de las capacidades que ella puede desarrollar, desempeñar, eh, y hacerle saber eh, que en qué casos ella está siendo violentada, hacerle saber que ella es tan importante como el hombre, que ella tampoco tiene derecho a violentar ni física ni psicológicamente al hombre. Entonces, pues, como le menciono aquí, lo importante es aprovechar las leyes que ya están implantadas para cerrar esta brecha de desigualdad y de exclusión de la mujer, porque pues si bien hay muchas leyes, pocas se cumplen a favor del ejercicio, del cumplimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, pues, o sea, hay muchas leyes que ya están implantadas, pero no se cumplen y aquí están aspectos económicos, aspectos políticos, son muchas las influencias, los medios de comunicación, la sociedad, como ya lo mencioné, no le dan la verdadera importancia y por eso muchas veces estos casos terminan en feminicidios, terminan en vidas infelices, las mujeres eh, pues que los hijos crecen y se van de sus casas y las esposas siguen con sus esposos, con sus maridos, siguen en casa y quedan para siempre en una vida infeliz que nunca disfrutaron de, puede que tengan mucho dinero, pero nunca pudieron disfrutar de una vida social, siempre tuvieron que mostrar una sonrisa, siempre tuvieron que arreglar a sus hijos, siempre tuvieron que ser las responsables de la imagen de la familia, las responsables de atender a los invitados cuando habían fiestas, de responsabilizarse como de la imagen del esposo, y el esposo siempre era el que traía de comer a la casa, el que era el representante de los logros. Entonces tenemos que hacernos conscientes y hacer consciente en nuestro contexto local, en nuestro contexto cotidiano, concientizar a nuestra familia primero que todo de estas situaciones, pues positivamente, de una manera pacífica, y pues es un método de empezar a luchar porque si son necesarias más leyes, pues que se implementen más leyes, pero lo principal es aprovechar las que ya se tienen y que sean cumplidas desde nuestro contexto local. Entonces, pues básicamente es esto, conciencia, hacerles saber a las mujeres lo que valen, eh, lo que necesitan, lo que necesitan para una vida feliz, que hacerles saber que no solamente su familia puede ser feliz, que no tienen que sacrificar su cuerpo, su vida, su felicidad por su familia. Entonces básicamente es esto, con esto terminamos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para la realización de la presentación. Y pues muchas gracias por estar atentos, por escucharme. Y eso es todo. Hasta luego.